Hay personas que aman las plantas, pero viven con una sensación constante, la sensación de que algo nunca termina de funcionar. Compran una planta con ilusión, la colocan con cuidado, la riegan, la observan, y aún así, con el paso del tiempo, algo se apaga. No de golpe, no de forma dramática, simplemente no prospera. Y eso cansa. Cansa porque no se trata de desinterés. Al contrario, muchas veces es ese exceso de intento, exceso de querer hacerlo bien. Si alguna vez sentiste que tener plantas se volvió más frustrante que placentero, este video es para ti, porque hay algo que casi nadie dice. No todas las plantas están hechas para todas las casas, y no todas las casas necesitan plantas exigentes para sentirse vivas. La mayoría vivimos en casas normales, casas donde el sol entra solo algunas horas, casas donde hay movimiento, casas donde no siempre hay tiempo para estar pendientes de todo. Y eso no es un problema, es simplemente la vida. En este video no vamos a hablar de plantas perfectas, ni de casas ideales. Vamos a hablar de plantas que acompañan la vida real, plantas que no te ponen a prueba, plantas que no te hacen sentir que siempre estás fallando, plantas que se adaptan al ritmo de una casa vivida. Si lo que buscas no es impresionar, sino disfrutar, si quieres plantas que sumen calma y no una preocupación más, quédate, porque elegir bien una planta no es cuestión de suerte. Es cuestión de entender cómo es tu casa y cómo es tu vida. Y desde ahí todo se vuelve más sencillo. Antes de hablar de plantas concretas necesitamos hacer algo importante, definir qué es una casa normal. Porque cuando hablamos de plantas, muchas veces imaginamos casas ideales. Espacios amplios, ventanas enormes, luz perfecta todo el día. Pero esa no es la realidad de la mayoría. Una casa normal no es una casa mal cuidada, es una casa vivida. Es una casa donde la luz entra solo por ciertas ventanas, donde el sol aparece un rato y luego se va. Es una casa donde hay muebles, cortinas, paredes que no siempre están donde quisiéramos. Es una casa donde hay rutinas, trabajo, cansancio, días en los que simplemente no se llega a todo. Y eso no significa que no sea un buen lugar para plantas. Significa que es un lugar real. Una casa normal tiene luz indirecta la mayor parte del día. Tiene cambios de temperatura. Tiene movimiento. Puertas que se abren. Ventanas que a veces se cierran. Personas que pasan. Y muchas plantas, aunque se vean bonitas en fotos, no saben vivir bien en ese contexto. No porque sean malas, sino porque piden algo distinto. Lo importante aquí no es convertir tu casa en otra cosa, no es mover muebles, no es cambiar rutinas, no es adaptar tu vida a una planta. Es al revés. Es entender cómo es tu espacio y elegir plantas que encajen con él. Cuando una planta encaja con la casa, no se siente como una tarea, se siente como compañía. No te exige atención constante. No te pone nervioso cada vez que ves una hoja diferente. Simplemente está ahí, acompañando. Por eso en este video vamos a hablar de plantas que funcionan bien en casas normales. Casas donde no todo es perfecto. Casas donde se vive. Casas donde las plantas no tienen que competir con la vida diaria. Y cuando empiezas a elegir desde esa lógica, algo cambia. Las plantas duran más, se ven mejor, y tú las disfrutas más, porque no se trata de tener la planta más popular, se trata de tener la planta correcta para tu espacio. Ahora que ya entendemos qué es una casa normal, vamos a empezar a hablar de esas plantas que sí saben vivir ahí. Plantas que no piden más de lo que una casa real puede dar. Hay algo curioso en el mundo de las plantas. Las plantas que mejor funcionan en casas normales no suelen ser las más populares. No aparecen tanto en fotos. No llenan portadas. No suelen ser protagonistas en redes. Y no porque no sean bonitas, sino porque no venden aspiración. Vivimos rodeados de imágenes de casas perfectas, con luz ideal, con plantas enormes, con espacios que parecen detenidos en el tiempo. Pero esa no es la vida real. La vida real es movimiento, es cambio, es adaptación. Las plantas que funcionan bien en casas normales son plantas que saben adaptarse. Y eso, curiosamente, no se presume mucho. No tienen hojas espectaculares todo el tiempo. No crecen rápido, no llaman la atención de inmediato. Pero están ahí, firmes, constantes, acompañando. Muchas veces pasamos de largo frente a ellas en el vivero. Las vemos sencillas,
discretas, incluso aburridas. Y elegimos otra. Elegimos la que promete más, la que se ve impresionante, la que nos hace imaginar una casa distinta, pero con el tiempo la realidad se impone. Y esas plantas sencillas, las que no presumen, siguen vivas, mientras otras se van apagando. Por eso casi nadie habla de ellas, porque no generan comparación, no generan envidia, no generan likes fáciles, generan algo mucho más valioso: tranquilidad. Son plantas que no compiten con tu vida, que no te exigen atención constante, que no te hacen sentir que siempre falta algo. Y aquí es donde cambia la mirada. Cuando dejas de elegir plantas para impresionar y empiezas a elegirlas para convivir, todo se vuelve más sencillo. No se trata de renunciar a lo bonito, se trata de redefinirlo. Porque una planta que dura, que crece a su ritmo y que no te genera ansiedad, también es hermosa. En los siguientes bloques vamos a hablar de algunas de esas plantas. Plantas que quizá no ves en todos lados. Plantas que no presumen, pero que saben vivir muy bien en casas reales. Y cuando las conoces, entiendes que a veces lo que más paz da no es lo que más brilla. Vamos a empezar con una planta que suele estar en muchas casas sin hacer mucho ruido. Una planta que no presume, que no exige atención constante y que, aún así, sabe quedarse. Es una de esas plantas que no llaman la atención en el vivero, que muchos pasan por alto porque no parece especial. Pero en casas normales funciona. Esta planta tiene algo muy valioso. Tolera la rutina humana, tolera días con poca luz directa, tolera horarios irregulares, tolera que a veces te olvides de que está ahí. Y no lo hace desde la fragilidad, lo hace desde la adaptación. Cuando está en un lugar adecuado, no pide más, no se queja, no dramatiza. Crece despacio, a su ritmo, sin sobresaltos. Eso la convierte en una muy buena compañera para casas donde no todo es perfecto. No necesita sol directo todo el día. De hecho, lo prefiere indirecto. Luz que entra filtrada, luz tranquila. Tampoco necesita riegos constantes. Prefiere que la dejen secar un poco antes de volver a recibir agua. Es una planta que agradece la observación más que la intervención. Cuando algo no le gusta, no se muere de inmediato. Da señales. Se detiene. Se pone más lenta. Te da tiempo de entenderla. Y eso, para alguien que está aprendiendo o que quiere volver a intentarlo sin presión, es muy importante. Esta planta funciona bien en salas, en recámaras, en espacios donde el sol entra solo algunas horas al día. No necesita estar en el mejor lugar de la casa. Solo necesita un lugar estable. Es ideal para quienes quieren volver a confiar en que sí pueden tener plantas, porque no exige que cambies tu vida. Se adapta a ella. Y cuando una planta logra eso, no solo decora, acompaña. En el siguiente bloque vamos a ver otra planta con una personalidad distinta pero igual de paciente. Una planta que no corre, que espera y que muchas veces termina siendo la que más dura. La siguiente planta tiene una cualidad que pocas personas valoran al inicio: la paciencia. Es una planta que no corre, no cambia rápido, no reacciona de inmediato a todo. Y eso, en una casa normal, es una ventaja enorme. Esta planta no vive pendiente de si hoy hiciste todo perfecto. No necesita atención constante. No se estresa con facilidad. Es de esas plantas que parecen estar quietas pero por dentro están haciendo su trabajo. Tolera bien los espacios con luz media. Lugares donde el sol entra solo por ratos. Incluso rincones donde otras plantas no durarían mucho. No pide riego seguido. Prefiere que el sustrato se seque bien antes de volver a recibir agua. Y aquí hay algo importante. Esta planta no castiga el error pequeño. Si un día te pasas un poco con el agua, no se muere. Si un día te olvidas, tampoco. Simplemente espera. Por eso es tan buena para personas que no quieren vivir con la sensación de estar fallando todo el tiempo. No necesita cambios constantes. No necesita mudanzas frecuentes. Le gusta la estabilidad. Cuando encuentra un lugar que le funciona, se queda ahí y crece despacio, sin ruido. No es una planta que se luzca todos los días, pero es una planta que se mantiene. Funciona muy bien en salas, en pasillos con luz indirecta, en oficinas, en casa. Es ideal para quienes quieren una planta que acompañe sin pedir protagonismo, porque hay plantas que quieren ser el centro de atención y hay otras que simplemente quieren estar. Esta es de las segundas, y en casas normales esas suelen ser las que más duran. En el siguiente bloque vamos a hablar de una planta
que tiene otra cualidad muy valiosa: la capacidad de adaptarse al espacio que le toca, sin drama, sin exigencias. Hay plantas que necesitan condiciones muy específicas para vivir bien, y hay otras que tienen una habilidad distinta: la adaptación. Esta planta no llega a un espacio exigiendo que todo cambie para ella. Llega, observa y se ajusta. Puede crecer en lugares con buena luz indirecta, pero también aprende a vivir en espacios más tranquilos, donde el sol no entra con fuerza. No necesita que la muevas todo el tiempo. No se resiente fácilmente por pequeños cambios. Si un día hay más luz y otro menos, no entra en crisis. Si una semana recibe más atención y otra menos, tampoco. Es una planta flexible. Y eso, en una casa normal, vale mucho. Su crecimiento no es acelerado, no te presiona, no te obliga a podarla constantemente. Crece cuando puede, se detiene cuando lo necesita. Y eso hace que convivir con ella sea sencillo. No te da la sensación de que siempre vas tarde, de que algo se te está escapando. Es una planta que se integra al espacio que tiene. Funciona bien en salas con luz indirecta, en comedores, en habitaciones donde el sol entra solo por una ventana y durante algunas horas. No necesita el lugar perfecto, solo uno constante. Cuando está cómoda, lo notas. Sus hojas se mantienen firmes. Su crecimiento es estable, no hay sobresaltos. Y eso te permite disfrutarla sin estar pendiente todo el tiempo. Esta planta es ideal para quienes quieren una presencia verde que acompañe sin exigir decisiones constantes. Porque no todas las plantas tienen que ser un proyecto. Algunas pueden ser simplemente parte de la casa. En el siguiente bloque vamos a hablar de una planta distinta, una planta discreta, que no llama la atención, pero que suma más de lo que parece. No todas las plantas quieren ser protagonistas. Algunas no buscan atención, no quieren ser el centro del espacio, no reclaman miradas. Esta planta es así, discreta, silenciosa, constante. Es de esas plantas que pueden pasar desapercibidas al principio. No llaman desde el vivero, no prometen nada espectacular, pero cuando entran a una casa normal, se quedan. No invade el espacio, no crece de forma descontrolada, no obliga a reorganizar la casa alrededor de ella. Simplemente se adapta al lugar que tiene. Funciona muy bien en espacios pequeños, en rincones, en lugares donde otras plantas no terminan de encajar. Tolera la luz indirecta, tolera la sombra parcial, tolera incluso esos lugares que no sabes bien si son buenos para plantas, pero tampoco quieres dejar vacíos. No necesita riegos frecuentes, prefiere la calma, prefiere que la olviden un poco. Y aquí hay algo importante. Esta planta no genera ansiedad. No te hace pensar si deberías moverla, si deberías cambiar algo, si deberías intervenir. Está bien donde está. Es ideal para personas que quieren verde en casa sin convertirlo en una responsabilidad más. Para quienes disfrutan ver una planta ahí, acompañando, sin pedir nada a cambio. No todas las plantas tienen que ser grandes, no todas tienen que crecer rápido, no todas tienen que destacar. Algunas están para equilibrar. Y en una casa normal, ese equilibrio se nota. Después de conocer estas plantas, quizá empieces a ver tu casa distinto. No como un lugar lleno de limitaciones, sino como un espacio que puede convivir con lo verde a su manera. En el siguiente bloque vamos a hablar de algo importante. ¿Qué pasa cuando ya lo intentaste antes? Cuando algunas plantas no funcionaron y aún así quieres volver a intentar sin frustrarte. Hay algo que casi nunca se dice cuando hablamos de plantas. Y es esto: fallar con una planta no dice nada malo de ti. No significa que no seas constante. No significa que no tengas cuidado. No significa que no sepas. Muchas veces solo significa que esa planta no era para tu casa. Pero cuando una planta no funciona, lo primero que hacemos es mirarnos a nosotros mismos. Pensamos que regamos mal, que no pusimos atención, que algo hicimos mal, y eso se va acumulando. Cada planta que no prospera deja una pequeña duda, hasta que llega un punto en el que tener plantas ya no se siente ligero, se siente como una prueba. Si te pasó eso, es completamente normal. A la mayoría de las personas les ha pasado, no porque no les gusten las plantas, sino porque nadie les enseñó a elegir desde la realidad y no desde la expectativa. Aquí es donde vale la pena hacer una pausa. Volver a intentar no significa repetir lo mismo, significa cambiar la forma en la que eliges. Significa dejar de pensar que todas las plantas deberían funcionar igual en todas las casas y aceptar algo muy sencillo.
Hay plantas que no eran para ti y no pasa nada. No tienes que insistir, no tienes que demostrar nada, no tienes que forzarlo. Cuidar plantas también es saber soltar. Y cuando sueltas la idea de que tienes que hacerlo perfecto, todo se vuelve más amable. Empiezas a observar más, a intervenir menos, a escuchar tu espacio. Y entonces cuando eliges una planta que sí encaja con tu casa, lo notas de inmediato. No hay tensión, no hay duda constante, no hay frustración, hay calma. Este bloque no es para decirte que vuelvas a intentarlo a la fuerza. Es para decirte que puedes intentarlo distinto, más despacio, con menos presión, con más comprensión hacia tu espacio y hacia ti. En el siguiente bloque vamos a ver cómo empezar a elegir de una manera más sencilla, sin reglas rígidas, sin fórmulas mágicas, solo observando lo que ya tienes y tomando mejores decisiones desde ahí. Elegir mejor una planta no significa aprenderse reglas complicadas, no significa memorizar nombres, no significa saberlo todo, significa algo mucho más simple. Observar. Antes de pensar en una planta, mira tu casa. Mira por dónde entra la luz, no la que entra un día perfecto, sino la que entra la mayoría de los días. Mira cuánto tiempo permanece. Mira si es directa o filtrada. Mira si cambia mucho durante el día. Eso ya te dice más que cualquier etiqueta. Luego mira tu rutina. ¿A qué hora estás en casa? ¿Cuántos días a la semana? ¿Qué tanto quieres involucrarte? No lo que te gustaría hacer, sino lo que realmente eres en este momento de tu vida. Elegir una planta no es aspirar a otra versión de ti, es acompañar la que ya existe. Después, mira el espacio. No solo si cabe la planta, sino si ese lugar es estable, si no hay corrientes constantes, si no se mueve todo el tiempo, si no es un lugar de paso donde siempre algo cambia. Las plantas agradecen la estabilidad. Y cuando juntas esas tres cosas, luz, rutina, espacio, la elección se vuelve mucho más sencilla. Ya no eliges por impulso, ya no eliges por comparación, ya no eliges por culpa, eliges con calma. Y cuando eliges así, no necesitas tantas plantas. Con una o dos que realmente encajen, la casa cambia. Se siente más viva, más acompañada, más tuya. Elegir mejor no es tener más información, es hacer las paces con cómo es tu casa y cómo es tu vida. Y desde ahí, todo empieza a funcionar distinto. En el siguiente bloque vamos a cerrar este recorrido. No con conclusiones rígidas, sino con una idea sencilla para llevarte contigo después de apagar el video. Si algo quiero que te lleves de este video, es esto. Tener plantas no es una prueba de disciplina, no es una competencia, no es una meta que cumplir, es una forma de acompañar la vida que ya tienes. No necesitas la planta perfecta, ni la casa ideal, ni el tiempo exacto. Necesitas coherencia, coherencia entre tu espacio y lo que eliges poner en él. Cuando una planta encaja con tu casa, no tienes que estar corrigiendo todo el tiempo, no tienes que dudar cada semana, no tienes que sentir que fallaste. Simplemente conviven. Y eso, aunque parezca pequeño, cambia mucho. Porque una planta que se queda te recuerda que no todo tiene que ser exigente, que algunas cosas pueden crecer sin presión. Si hoy tienes plantas que funcionan bien, disfrútalas. Y si no, no pasa nada. No es tarde para elegir distinto. No es tarde para empezar con calma. Gracias por quedarte hasta aquí, por tomarte este tiempo, por observar tu casa con otros ojos. Si este video te ayudó a ver las plantas de otra forma, quédate. Aquí hablamos de plantas desde la realidad, no desde la exigencia. Nos vemos en el siguiente.